vamos a hablar de una serie que marcó un antes y un después en la animación, en la música, en la narrativa y sobre todo en la representación sáfica. Una obra que tardó años en gestarse y que se convirtió en el mayor regalo que Riot Games y el estudio Fortiche pudieron hacer al mundo. Sí, hoy nos sumergimos en Arcane y en el viaje que transformó a Vi y a Caitlyn de un simple chip en el videojuego League of Legends a una de las parejas más icónicas y celebradas de la animación contemporánea. Prepárense, porque vamos a recorrer desde la creación de la serie, su estética visual, la potencia de su banda sonora, hasta las escenas más íntimas entre Vi y Caitlyn. Lo que dijeron los creadores sobre esa representación, todos los premios que ganó y por supuesto qué se sabe de su futuro. Arcane nació como un sueño dentro de Riot Games, llevar el universo de League of Legends a un formato narrativo profundo. Para ello Riot se alió con el estudio francés Fortiche Production, que ya había trabajado en cinematics para el videojuego. Pero esta vez no se trataba de un corto promocional, era construir una serie con identidad propia. El proyecto tardó más de 6 años en desarrollarse. Los directores Christian Linke y Alex G querían hacer algo distinto, algo que no fuera solo para gamers, sino una obra que pudiera emocionar a cualquiera. El resultado fue una historia cruda, emotiva y visualmente revolucionaria. El estilo visual de Arcane es una de sus mayores joyas. La técnica combinó animación 3D con retoques 2D, logrando que cada fotograma pareciera pintado a mano. Esa estética pictórica, casi como un óleo en movimiento, se convirtió en una marca registrada. El equipo de Fortiche trabajó cuadro por cuadro para conseguir ese efecto. Concept artists, diseñadores y animadores construyeron una identidad visual que no se parece a ninguna otra serie animada contemporánea. Cada gesto, cada paisaje de Piltover o Sound transmite emoción y contexto narrativo. Si la imagen era pintura en movimiento, la música fue el alma que hizo latir cada escena. Arcane apostó por un soundtrack poderoso y diverso, que unió artistas de renombre internacional con voces alternativas. El tema de apertura, Enemy de Imagine Dragons, junto a Jit, se convirtió en un fenómeno global, trepó a las listas internacionales y se volvió himno de la serie, hablando de conflicto interno y rechazo social. Pero no estuvo solo. La banda sonora incluyó colaboraciones con B. Miller, Miyavi y Perez, Wookid, y hasta Sting, que aportaron dramatismo, vulnerabilidad y fuerza a diferentes momentos de la trama. En el episodio 5 con Cocktail Molotov Descent, la canción acompaña un montaje donde vemos a Vi hundirse en un espiral de caos, peleas clandestinas, rabia acumulada y un estilo de vida que consume más de lo que libera. Su sonido crudo y feroz funciona como un espejo de su estado mental. Es fuego, es destrucción, es perderse en un mundo que te rompe y te reconstruye a golpes. La canción no solo acompaña la escena, la define. Es la banda sonora del descontrol, del dolor convertido en fuerza y del caos que amenaza con devorar a Vi desde adentro. En el episodio 7, la serie cambia por completo de tono, con la delicada y melancólica Mamillo Enemy de Astromae y Pomme. El tema acompaña la inolvidable escena del baile entre Echo y Powder, un momento que mezcla ternura, nostalgia y tragedia. La canción tuvo tanto impacto que luego recibió una versión extendida junto a Coldplay, reforzando su reconocimiento internacional. Pero la magia de la secuencia va aún más lejos. Fue animada a 4 fotogramas por segundo, evocando de forma simbólica el límite de 4 segundos del dispositivo de Echo para retroceder en el tiempo. Cada movimiento, cada giro, parece suspendido entre lo que fue y lo que pudo ser. Un sueño triste que se rompe justo frente a nosotros.
Finalmente, en el episodio 8 llega uno de los momentos más esperados por el fandom, la escena íntima entre Vi y Caitlyn, acompañada por Fantastic de Kim Princess. La música es suave, sensual y cargada de deseo, reflejando la vulnerabilidad de ambas mientras dejan atrás el miedo, la culpa y la duda. Es la transición perfecta de Chip a Canon, una confirmación sonora de que su conexión es real y profunda. Los fans celebraron esta elección como un mensaje claro. El romance sáfico no era un guiño, era un pilar emocional de la historia. Así, la música no fue un añadido decorativo, fue un motor narrativo. Convirtió a Arcane en una experiencia multisensorial, donde lo visual y lo sonoro se fusionaron en una sola obra de arte. Y antes de cerrar este bloque musical, quiero dar un agradecimiento muy especial a quienes hicieron posible parte de la música que acompaña este video. A Sabin Retry por permitirme usar su precioso cover de Ma Meilleure Ennemie, y a Vicky por su interpretación hermosa de Fantastic. Todos son artistas increíbles. Vayan a seguirlos, verlos y apoyar su trabajo. Y si pueden, le dejan un lindo comentario de que van de parte de Homocromía. Les voy a dejar sus canales en un comentario fijado para que los encuentren fácilmente. Para entender la fuerza de esta relación, tenemos que conocer a sus protagonistas. Vi es el diminutivo de Violet, una joven nacida en Sound, la ciudad subterránea marcada por la pobreza, la violencia y la desigualdad. Desde niña aprendió a sobrevivir, a luchar y a proteger a los suyos, especialmente a su hermana Jeans. Vi es impulsiva, fuerte y muchas veces actúa desde la rabia, pero en el fondo busca justicia y un lugar donde pertenecer. Caitlyn Kieranman, en cambio, proviene de Piltover, la ciudad del progreso y la riqueza. Es hija de una familia influyente y se convirtió en sheriff, una investigadora brillante, justa y obsesionada con la verdad. Caitlyn representa el orden frente al caos, pero con una mente abierta capaz de cuestionar los prejuicios de su propia ciudad. Cuando ambas se encuentran, sus mundos colisionan. La rebelde de Sound y la guardiana de Piltover empiezan con desconfianza, pero poco a poco construyen respeto, complicidad y finalmente un vínculo afectivo que trasciende barreras sociales y culturales. So what'll it be, man or woman? Desde hace años, los fans de League of Legends chipeaban a Vi y a Caitlyn. Fanarts, fanfics, teorías que giraban alrededor de su química implícita en el juego. Arcane tomó esa base y decidió dar un paso más, pasar del subtexto a la confirmación. La serie construyó su relación con cuidado, de miradas cómplices a tensiones sexuales, de la confianza a la ternura. Escenas como en las celdas, las charlas íntimas en la mansión y finalmente el beso confirmaron lo que miles de fans habían soñado. Vi y Caitlyn son canon. Lo que al principio de la serie había sido una prisión oscura, fría y marcada por el peso de los miedos, se transformó en un lugar completamente distinto. Cuando Vi y Caitlyn se encontraron de verdad, esa cárcel ya no representaba cadenas ni límites, sino la oportunidad de despojarse de las ataduras internas que cada una cargaba. Fue allí donde decidieron dejar atrás los fantasmas. Caitlyn quitó los temores de Vi, recordándole que su amor por Jeans no era un defecto, sino parte de su historia. Sorry to say, you've grown a bit predictable. Y Vi, por su lado, temía que Caitlyn no pudiera perdonar el pasado, pero al mirarla supo que lo que tenían era más fuerte que cualquier error. Ese instante fue como abrir una puerta, dos mujeres dejando caer sus armaduras para escucharse y aceptarse tal cual eran. Y entonces llegó el beso,
Vi no pudo resistirse más, después de tanto tiempo conteniendo ese deseo. La besó con desesperación, como alguien que teme perder lo que más ama. Caitlyn tardó por un segundo en responder, no porque dudara, sino porque todavía cargaba con culpas viejas, con heridas que no se cerraban. En esa breve distancia, en esa pausa, parecía que Caitlyn se hundía en la oscuridad de sus propias dudas. While you were gone, I saw someone. Kate, I don't fucking care. Pero Vi la rescató con ternura y con certeza, liberándola de esos fantasmas para siempre. Lo que siguió fue un estallido de complicidad y entrega. No era solo pasión, era el alivio de saberse en casa, de por fin tener a la persona que habían soñado tantas veces. Entre risas nerviosas y gestos torpes, como cuando Vi intentó desabrochar el cinturón de Caitlyn sin lograrlo, el momento se volvió humano, real, imperfecto. Esa pequeña torpeza, esos juegos de miradas y sonrisas tímidas, hicieron que todo pareciera auténtico, como si fueran dos personas comunes enamorándose en medio de un mundo roto. Caitlyn, con paciencia y deseo, exploró cada detalle de Vi, apreciando su cuerpo como quien contempla una obra de arte marcada por cicatrices y tatuajes. Vi, ansiosa, apasionada y al mismo tiempo vulnerable, se dejó llevar por esa ternura, y mientras la cámara jugaba con desenfoques, centrando nuestra atención en sus labios, en sus rostros iluminados por una calidez inesperada, lo que vimos no fue solo una escena romántica, fue la confirmación de un amor real, profundo y transformador. Ese encuentro fue más que un momento íntimo, fue un pacto silencioso, estar juntas sin miedo, sin máscaras y sin condiciones. Vi y Caitlyn nos recordaron que el amor verdadero no es perfecto, sino aquel que conoce las sombras y aún así decide quedarse. Que amar es elegir a alguien incluso en medio del caos. Es sostenerla cuando el mundo se derrumba, es ser refugio cuando todo lo demás se siente hostil. Lo que nació entre ellas en medio del respeto creció con fuerza en medio de la tormenta y logró convertirse en un sentimiento tan poderoso que las transformó en la mejor versión de sí mismas. Por eso, su amor no es solo una historia dentro de Arcane, es una declaración universal de que el amor auténtico, incluso en los escenarios más oscuros, puede convertirse en algo fantástico. En entrevistas exclusivas, los creadores contaron secretos increíbles del proceso creativo. El enfrentamiento final entre Jinx y Vi fue planeado desde hacía más de 6 años. De hecho, originalmente todo iba a contarse en una sola temporada, pero decidieron tomarse su tiempo para profundizar en otros vínculos, en especial el de Vi y Caitlyn. La guionista y productora Amanda Overton explicó que no quería caer en clichés. En el mundo de Arcane, la orientación sexual no es un conflicto. Lo importante es la conexión emocional. Esa filosofía se refleja en el famoso beso entre Vi y Caitlyn, una escena de 40 segundos animados que tomó 3 meses en completarse. Todo el equipo de Fortiche participó porque sabían lo importante que era para los fans y para la historia. Y aunque Arcane concluyó su arco principal, los creadores dejaron una puerta abierta. Christian Linke no quiso confirmar nada, pero dijo nunca se sabe. Overton, en cambio, fue más clara. Aseguró que todavía hay mucho por contar sobre Vi y Caitlyn. La química entre ambas no solo fue visual, también vocal. Everyone in my life has changed. Promise me you won't change. I won't. En inglés, Hailee Steinfeld dio voz a Vi. Loris? Where are the others? Kate? Y Katie Leon a Caitlyn. I am a decorated officer, leader of House Kiraman. Address me with respect or keep your mouth shut. Aportando fuerza y vulnerabilidad en dosis perfecta. En español latino, Vi fue interpretada por Romina Marroquín. Todos en mi vida han cambiado. Prométeme que no cambiarás. Y Caitlyn por Karina Altamirano. Más razones para llevar respaldo. No puedo permitir que escape otra vez. ¿Estás segura de Mi poder? hermana ya no está.
Actrices con experiencia que dotaron de matices emocionales a cada diálogo. Las actrices se inspiraron en la intensidad de los guiones y lograron que sus voces transmitieran tanto deseo como ternura, reforzando la relación de Vi Caitlin como uno de los grandes aciertos de Arcane. Arcane arrasó en la industria, ganó el Emmy a Mejor Serie Animada y se llevó 9 premios Annie, además de reconocimiento en festivales y críticas que la calificaron como la mejor adaptación de videojuego jamás hecha. Este éxito abrió camino para que producciones animadas con representación LGBTQ+ sean tomadas en serio y no relegadas a un nicho. You're hot, Cupcake. La segunda temporada cerró con fuerza, pero el futuro no está del todo definido. Christian Linke ha dicho en entrevistas que no necesariamente habrá una tercera temporada en el formato tradicional. Se habla de posibles spin-off y expansiones dentro del universo de Runeterra. Amanda Overton, sin embargo, dejó claro que hay mucho más que contar sobre Vi y Caitlin, así que aunque no haya confirmación oficial, la puerta está abierta para que el dúo regrese en nuevas historias, ya sea en Arcane o en otro proyecto conectado. Arcane no es solo una serie, es un testimonio de lo que ocurre cuando se combinan arte, música, narrativa y representación auténtica. Vi y Caitlin pasaron de ser un chip en el videojuego a convertirse en íconos sáficos globales. Con cada cuadro pintado a mano, con cada canción que nos erizó la piel y con cada beso que rompió barreras, Arcane marcó un antes y un después en la animación y en la representación LGBTQ+. Are you still in this fight, Violet?